te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Contacto telefónico hasta Bogotá con Jason Calderón, director de noticias de NTN 24 en Colombia. Jason, buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Bueno, un escape casi de película el de Luisa Ortega. Pues aquí en Colombia, le digo, la incertidumbre, la expectativa reina, la prensa está atenta a dónde podría estar en este momento la fiscal. Nadie se lo esperaba, aunque ya habían circulado ayer informaciones de que Luisa Ortega Díaz había huido de Venezuela. Inicialmente se pensaba que estaba en México, hoy hizo un contacto telefónico con la cumbre de fiscales en Puebla, pero es esta tarde, a las 3:30 de la tarde, según reporta Migración Colombia, que aterrizó en un vuelo charter en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Nadie se lo esperaba, por supuesto, y como la fiscal tenía prohibición de salir vía aérea de Venezuela, tuvo que tomar una lancha desde Paraguaná hasta Aruba, y es desde Aruba donde toma este avión, vuelo charter, hasta Colombia. Llegó acompañada, como bien lo decías, de su esposo, el diputado chavita Germán Ferrer, también recientemente perseguido, involucrado en Venezuela en una trama de corrupción, y de dos de las personas que también eran muy cercanas a ella y trabajaban allí en la fiscalía con ella, Pascal. Bueno, ella evidentemente tenía muchas amenazas por parte del régimen en Venezuela en estos momentos, Jason. Sí, recordemos que ella entró en conflicto con el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuando empezó a hablar de un quiebre constitucional tras las medidas del Tribunal Supremo de Justicia, que terminó usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, y desde allí prácticamente Nicolás Maduro le declaró la guerra, empezó a desestimar todas las declaraciones de la Fiscalía, que terminaron en su destitución finalmente por esta Asamblea Constituyente madurista que ha sido desconocida por toda la comunidad internacional. El miércoles estaban allanando la casa, la Policía de Inteligencia venezolana allanando la casa de la fiscal y también buscando a su esposo para detenerlo, para capturarlo. Imagino, la fiscal en medio del desespero sale de Venezuela, huye de Venezuela y ahora estaría pidiendo refugio o asilo, posiblemente en Colombia, o no se sabe si aquí está pasando hacia otro país, posiblemente los Estados Unidos o Perú. Al pleno de la cumbre de procuradores les dijo que dispone de pruebas para demostrar vínculos del presidente Nicolás Maduro con la corrupción de Odebrecht. Es muy importante porque si hay alguien que conoce el madurismo y el chavismo por dentro es la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ella conoce lo que se hizo y lo que no se hizo dentro del gobierno de Chávez y dentro del gobierno de Maduro. Por eso la información que entregue la fiscal va a ser clave para las autoridades que la reciban y que le den el asilo. Ella dijo hoy en esta reunión de fiscales en Puebla que justamente tenía las pruebas para demostrar que Maduro y su entorno se enriquecieron con sobornos de la firma de la constructora brasileña Odebrecht. Pero esto sería apenas la punta del iceberg, Pascal, de toda la información que pueda tener esta señora y que pueda empezar a entregar ahora que ha decidido colaborar con las autoridades que le den asilo y además empezar a denunciar lo que ha sido la ruptura de la democracia en Venezuela. Finalmente, Jason, en Colombia no hay todavía una declaratoria oficial por parte del gobierno de si se le dará refugio político, asilo político, o cuál será el destino final de la fiscal Luisa Ortega. Extraoficialmente, Pascal, hemos podido conocer que ha sido la Presidencia de la República de Colombia la que le ha facilitado este traslado a Bogotá a la fiscal. Sin embargo, solamente hay un escueto comunicado de Migración Colombia diciendo que ella llegó y que está en el país con su esposo. Por lo tanto, no sabemos si vaya efectivamente a solicitar el refugio o el asilo aquí en Colombia, y esto es lo que se deberá definir en las próximas horas. Tampoco conocemos en qué parte de Bogotá la tienen en este momento. Lo que sí te puedo decir es que seguramente mañana vamos a tener contacto con Presidencia y vamos a tener más información sobre si el gobierno del presidente Santos le va a otorgar este asilo. Además, le digo, algo que podría generar un roce diplomático o posible ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Pues Jason, estaremos pendientes.
cercanas a ella y trabajaban allí en la fiscalía con ella, Pascal. Bueno, ella evidentemente tenía muchas amenazas por parte del régimen en Venezuela en estos momentos, Jason. Sí, recordemos que ella entró en conflicto con el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuando empezó a hablar de un quiebre constitucional tras las medidas del Tribunal Supremo de Justicia que terminó usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, y desde allí prácticamente Nicolás Maduro le declaró la guerra, empezó a desestimar todas las declaraciones de la Fiscalía, que terminaron en su destitución finalmente por esta Asamblea Constituyente madurista que ha sido desconocida por toda la comunidad internacional. Informaciones de que Luisa Ortega Díaz habría huido de Venezuela. Inicialmente se pensaba que estaba en México, o hizo un contacto telefónico con la cumbre de fiscales en Puebla, pero es esta tarde, a las 3:30 de la tarde, según reporta Migración Colombia, que aterrizó en un vuelo charter en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Nadie se lo esperaba, por supuesto, y como la fiscal tenía prohibición de salir vía aérea de Venezuela, tuvo que tomar una lancha desde Paraguaná hasta Aruba, y es desde Aruba donde toma este avión, vuelo charter, hasta Colombia. Llegó acompañada, como bien lo decías, de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, también recientemente perseguido, involucrado en Venezuela en una trama de corrupción, y de dos de las personas que también eran el miércoles estaban allanando la casa, la policía de inteligencia venezolana allanando la casa de la fiscal y también buscando a su esposo para detenerlo, para capturarlo. Imagino la fiscal en medio del desespero sale de Venezuela, huye de Venezuela y ahora estaría pidiendo refugio o asilo, posiblemente en Colombia, o no se sabe si aquí está pasando hacia otro país, posiblemente los Estados Unidos o Perú. Al pleno de la cumbre de procuradores les dijo que dispone de pruebas para demostrar vínculos del presidente Nicolás Maduro con la corrupción de Odebrecht. Es muy importante porque si hay alguien que conoce el madurismo y el chavismo por dentro es la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ella conoce lo que se hizo y lo que no se hizo dentro del gobierno de Chávez y dentro del gobierno de Maduro. Por eso la información que entregue la fiscal va a ser clave para las autoridades que la reciban y que le den el asilo. Ella dijo hoy en esta reunión de fiscales en Puebla que justamente tenía las pruebas para demostrar que Maduro y su entorno se enriquecieron con sobornos de la firma de la constructora brasileña Odebrecht. Pero esto sería apenas la punta del iceberg, Pascal, de toda la información que pueda tener esta señora y que pueda empezar a entregar ahora que ha decidido colaborar con las autoridades que le den asilo y además empezar a denunciar lo que ha sido la ruptura de la democracia en Venezuela. Finalmente, Jason... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Contacto telefónico hasta Bogotá con Jason Calderón, director de noticias de NTN 24 en Colombia. Jason, buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Bueno, un escape casi de película el de Luisa Ortega. Pues aquí en Colombia, le digo, la incertidumbre, la expectativa reina, la prensa está atenta a dónde podría estar en este momento la fiscal. Nadie se lo esperaba, aunque ya habían circulado ayer